Bueno, como ya vimos en el vídeo que os mandé ayer sobre los tipos de energía mecánica y la energía térmica, que es la energía que nos concierne más en este tema, la energía térmica que consiste en la que es la energía que posee un cuerpo y depende del movimiento de sus partículas. Es decir, si estas partículas, mientras más capacidad de movimiento tengan, más energía térmica tienen. La temperatura es la magnitud física con la que se indica, con la que podemos medir esta agitación térmica, ¿vale? Entonces la temperatura mide cuánto es el movimiento de las partículas de la materia y determina cuál es su temperatura o no. Bueno, es muy importante saber que en la unidad de medida hay 3 unidades de medida dentro de temperatura que se utilizan en el mundo. En España se utilizan los grados Celsius, ¿vale? Que normalmente, ¿cuántos grados hace? Pues hace 25 grados. Si nos fuéramos, por ejemplo, a Estados Unidos, yo cuando estuve allí en Estados Unidos, pues allí se medía en Fahrenheit, ¿vale? Entonces, claro, pues me decían, hace no sé cuántos Fahrenheit, que era como a lo mejor 98 Fahrenheit. Y yo decía, vale, ¿eso qué es? Pues es otro tipo de medida. También hemos hablado ya de qué significa el sistema internacional. El sistema internacional, nosotros lo hemos explicado ya muchas veces, que es un sistema para medir que se necesita en todo el mundo, ¿vale? Para que todos los científicos del mundo, ya sean los científicos que se encuentran en Rusia, en Estados Unidos, en España, o en cualquier parte, o en China, por ejemplo, utilicen siempre, cuando se habla de estudios científicos, se utiliza una medida en concreto. En este caso, en la temperatura, la medida que se utiliza en el sistema internacional son los grados Kelvin, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué ocurre con la agitación térmica? Cuando algo está bajo, cuando la temperatura está baja, la agitación térmica suele ser muy poca o casi nula. Es decir, las moléculas apenas se están moviendo, ¿de acuerdo? Mientras más vaya subiendo la temperatura, esta agitación, estas moléculas empiezan tener en cuenta que estamos hablando de niveles microscópicos, ¿vale? De niveles súper chiquititos. Son súper chiquititos, súper chiquititos. Entonces, tú el objeto no lo vas a ver moviéndose. Es decir, porque tú le pongas a un alambre una temperatura más alta o más baja, sus partículas van a moverse, pero van a moverse en un nivel microscópico que es imposible de ver. O sea, a simple vista tú no eres capaz de ver el movimiento de esas partículas, ¿vale? Por mucho que sube la temperatura, hasta que, bueno, si sube tanto que ella llega a descomponerse o a romperse la materia en sí, ¿vale? Pero sí que tenemos que tener claro que a temperaturas bajas los movimientos de las partículas de estas materias son muy pequeñas o casi nulas, y conforme van aumentando este movimiento va también va creando más energía, ¿vale? Por eso se llama también la energía térmica y agitación térmica. ¿De acuerdo? Bien, como justo en el tema anterior hablábamos de la cinética, pues esto también está relacionado, ¿no? Con la cinética, ¿no? Con la energía cinética del movimiento de las partículas, ¿vale? Bueno, vamos a estas 3 escalas que hemos estado diciendo, ¿no? Empezamos por la escala Celsius, ¿vale? La escala Celsius, que es la escala que nosotros utilizamos comúnmente. Normalmente se asignan valores entre 0 y 100 grados centígrados, donde la temperatura de 0 es el estado de congelación del agua, y la temperatura de 100 grados centígrados es la evaporación del agua. Entonces, para esta escala, pues se cogieron esos 2 parámetros, se cogió el agua, se dijo, ¿cuándo hierve? Pues vamos a decir que eso es 100, ¿cuándo se congela? Vamos a decir que eso es 0, y a partir de ahí, pues lo hacemos en la escala dependiendo de estos parámetros, ¿vale? Después tenemos la escala Fahrenheit, que es la que os estaba hablando también antes, que es la que, por ejemplo, se utiliza en Estados Unidos, y toma valores arbitrarios, es decir, no toma ningún valor, como por ejemplo en el caso de Celsius, que es la congelación del agua y la evaporación del agua. La escala Kelvin, por ejemplo, no son valores arbitrarios. La escala Kelvin, el 0 grados Kelvin es el cero absoluto. ¿Qué significa eso?
que en ese estado inalcanzable de la mínima temperatura, es decir, nunca es la mínima temperatura que puede llegar a existir, ¿vale? Entonces se coge la mínima temperatura que puede llegar a existir y se determina que ese es el 0 Kelvin, que en el caso de los grados Celsius, para que nosotros nos entendiéramos, sería menos 273. Bien, ¿qué es lo que yo quiero que hagáis aquí? Aquí tenéis, en este cuadrito, tenéis las tres escalas, ¿vale? A la izquierda el Kelvin, después Celsius y después Fahrenheit, ¿vale? Donde aquí podemos ver la temperatura de ebullición del agua a los 100 grados Celsius, que serían 212 Fahrenheit y 373 Kelvin. Bueno, temperatura corporal, cogen distintos tipos de temperaturas, ¿no? Y aquí vemos unas formulitas. Escalas para pasar de Celsius a Fahrenheit y escalas para pasar de Celsius a Kelvin. No os voy a pedir que os las aprendáis, pero sí que quiero que cojáis en vuestro cuaderno y pongáis relación de escalas de distintas temperaturas. Y quiero que copiéis solamente la segunda de la Celsius Fahrenheit, la de temperatura Fahrenheit igual a 32 más 1,8 por temperatura por grado centígrado, y después las dos de escala Celsius y Kelvin. Y ahora os voy a hacer un ejemplo de cómo se haría cada una de ellas. Bien, bueno, pues para esto yo me he hecho mi tablita, lo cual también os recomendaría haceros vosotros vuestra tablita, os lo podéis hacer como yo en cartulina y tenerla siempre, o directamente en el cuaderno y recurrir a ella, ¿vale? Donde hemos puesto estas tres fórmulas que yo sé son las que yo quiero que tengáis claras y las que vamos a trabajar. No, de momento no nos las tenemos que aprender, ¿vale? Olvidároslas. Lo que quiero es que sepáis muy bien cómo usarlas. No me interesa que la aprendáis de momento. De hecho, mi idea es que de usarlas tanto, al final las Kelvin y las Celsius, estas dos primeras, sepáis hacerlas, ¿vale? Vosotros solo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la temperatura que está, el signo de la escala, ya sea Kelvin, Celsius o Fahrenheit, que está en la temperatura inicial antes del igual, es lo que nosotros queremos hallar, ¿vale? Y después la temperatura en las distintas escalas, ya sea Celsius, Kelvin o Celsius, es la temperatura que nos dan. Vamos a hacer un ejemplo, a ver si así lo estamos viendo, ¿vale? Recordad, la de Celsius y Fahrenheit solamente quiero que que escribáis y que sepáis hacerla, la de cuando nos piden los Fahrenheit y nos dan los Celsius, ¿vale? La otra no me interesa de momento. Bien, ahora digo, imaginaros que tenemos 38 grados centígrados. ¿Y cuántos Kelvin son 38 grados centígrados? Vámonos aquí. ¿Qué fórmula tenemos que utilizar? ¿Qué datos nos dan? Nos dan los grados centígrados y ¿qué datos nos piden? Nos piden los Kelvin. Pues recordamos que si nos piden los Kelvin tenemos que ver en cuál de estas está el Kelvin. Está el Kelvin en esta única, porque esto es lo que nos dan, ¿vale? Esto es lo que nos piden. Lo que nos piden es lo que está antes del igual. Entonces, si nos piden Kelvin, pues tenemos que mirar que ese símbolo, la unidad de Kelvin, esté antes del igual. Por lo tanto, esta es la fórmula que tenemos que utilizar. Siempre escribimos inicialmente la fórmula que tenemos que utilizar. Kelvin es igual a la temperatura de grados Celsius más 273. Siempre escribimos la fórmula, ¿vale? Una vez que decidimos que esta es la fórmula que vamos a utilizar, porque nos están pidiendo Kelvin, y entonces Kelvin viene aquí antes del igual, pues perfecto. Ahora, una vez que tenemos la fórmula, como siempre, ponemos nuestros datos. ¿Qué significa T? Esto lo dejamos igual. ¿Qué significa T Celsius? Significa que es la temperatura en grados Celsius, ¿vale? Esto es una T, esto es un paréntesis y una C de Celsius, ¿vale? ¿Qué significa T Celsius? Es la temperatura que está en grados Celsius. ¿Qué temperatura nos había dicho que teníamos? 38 grados Celsius, ¿sí o no? Y ahora que nos habían dicho que se lo sumáramos ¿a qué? A 273.
Vale, entonces 38 más 273 nos daría igual a 311 Kelvin. Por lo tanto, la temperatura sería igual a 311 Kelvin. Vamos a hacer más ejemplos, ¿vale? Bien, hacemos otro ejemplo. Si imagínate que tenemos 220 grados Kelvin, ¿vale? Y nos lo piden en grados centígrados. Nos lo piden en Celsius. ¿Qué fórmula tendremos que utilizar? Pues bueno, pues nos vamos a nuestras formulitas. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo Celsius, por lo tanto tenemos que encontrar dentro de nuestra fórmula, ahí mejor, sí. Dentro de nuestra fórmula, la que está delante de igual, lo que nos especifique con Celsius. ¿Cuál es? Esta no, porque aquí nos están diciendo que aquí lo que nosotros hallaríamos seríamos los grados Kelvin y no nos interesa, nosotros ¿qué queremos? Los grados Celsius. La siguiente, aquí que nos está diciendo que aquí lo que nos da, lo que estamos buscando, el resultado nos va a dar grados Celsius. ¿Qué es lo que estamos buscando? Grados Celsius. Pues perfecto, esta es la fórmula. Porque la siguiente lo que nos va a dar es grados Fahrenheit, pero este no es el caso. Bueno, pues igualmente cogemos y decimos, ponemos nuestra fórmula. Temperatura, ay, un poco complicado, perdonadme. Estoy mareando un poco que sí, pero bueno. A ver si así mejor. Entonces ponemos nuestra fórmula. Temperatura de grados Celsius es igual a la temperatura en Kelvin menos 273. ¿Vale? Entonces ahora cogemos la temperatura en Kelvin. ¿Cuánto es? 220 Kelvin menos 273, que es igual a menos 53 grados Celsius. Entonces eso, ¿vale? Cogemos 273, o sea, 220 Kelvin, que son la temperatura que nos dan, menos 273 y tenemos menos 53 Celsius. Bien, siguiente ejemplo. ¿Qué nos dice? Tenemos 28 grados centígrados y nos piden Fahrenheit. Primera fórmula, esta fórmula, ¿qué nos va a dar? Esta fórmula nos va a dar Kelvin, no nos interesa. Esta fórmula, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar grados Celsius, tampoco nos interesa. Esta fórmula, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar Fahrenheit. ¿Qué es lo que queríamos? Sí, perfecto. Pues vamos a copiarla. Temperatura de Fahrenheit es igual a 32 más 1,8 por la temperatura de grados Celsius. Fijaros que yo siempre estoy poniendo la fórmula antes de poner los datos, ¿vale? Seguimos. Vamos a seguir abajo, ¿vale? Temperatura en Fahrenheit es igual a 32 más 1,8 por 38 grados centígrados. Bien. Mucho cuidado aquí con la calculadora, ¿vale? Yo me olvidé la calculadora científica en el cole. Muy bien, Reyes, qué lista eres. Y bueno, lo vamos a hacer con el móvil, ¿vale? Si yo cojo 32 más 1,8 y le doy a igual y ahora todo esto lo multiplico por 38, me va a dar un número, pero no es el correcto. Hay dos formas de hacerla correcta, ¿vale? Porque lo que tú estás haciendo es cogiendo 32 más 1,8 y todo ello multiplicándolo por 38, que no es así. Pues recordamos que en matemáticas primero se hacen las multiplicaciones y las divisiones y después las sumas y las restas. Perdón. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues lo podríamos hacer de la siguiente manera. 32 más, abrimos paréntesis, 1,8 por 38, cerramos paréntesis y nos da 104 o con paréntesis, o primero hacemos la multiplicación que es 1,8 por 38 igual y después le sumamos a 32. Queda igual que nos da 100,4 grados Fahrenheit. ¿Vale? Bien.
Bien, para el próximo día quiero que hagáis estas actividades para el viernes, ¿vale? De momento no me tenéis que hacer nada más. Me hacéis estas actividades para el viernes y el viernes las pongo yo en común en otro vídeo y ya después os mandaré más y ya el lunes que viene sí que me tenéis que entregar actividades. De momento para el viernes no me tenéis que entregar ninguna, ¿vale? Bueno, un besito.